Buenas noches. Bueno, tengo estas fotografías de la ciudad de Odessa. Y pues vamos a comentarlas un rato. También hice unos recortes de algunos mapas por ahí para ver el contexto. Odessa, situada en la costa del Mar Negro. Hoy es una de las ciudades más bellas de Ucrania. Su fundación oficial se remonta al 2 de septiembre de 1794. 1794. Fundación 1794. Bueno, yo he visto en la misma zona otras ciudades, pero con otros nombres. Posiblemente sea reutilizada esta ciudad, heredada. Hay que tener en cuenta que toda esta zona de Ucrania es de origen tártaro. Bueno, pero todo mezclado. Con godos, con rusos, escitas y un sinfín. Durante el reinado de Catalina la Grande, quien buscaba consolidar un puerto estratégico para el Imperio ruso, funda esta ciudad en 1794, tras las guerras con el Imperio otomano. Pero esta área ha sido habitada desde tiempos antiguos. La región fue testigo de asentamientos griegos, escitas y tártaros del Kanato de Crimea, que dejaron vestigios de arquitectura, urbanismo, influido en posteriores reconstrucciones. Odessa creció rápidamente gracias a su puerto, donde llegaban mercaderes griegos, judíos, franceses, alemanes, armenios, contribuyendo a la riqueza cultural y urbanística. Su arquitectura del siglo XIX es un compendio de estilo neoclásico, barroco, renacentista, ecléctico, con palacios, teatros, catedrales, escaleras monumentales, símbolo de la ciudad. Bueno, impresiona que muchos de los edificios parecen salidos de un plan urbano perfectamente estandarizado, con proporciones y ornamentos que evocan ciudades planificadas. Una cronología rápida: 1794, fundación de Odessa por orden de Catalina. Un año después, llegada masiva de colonos griegos y judíos al puerto. 1795, judíos y griegos. A ver, vamos a hacer un recordatorio. Catalina la Grande, recordarán, fue la que venció al último gran Khan de Tartaria, vinculado con Pugachev, que coincide también con la independencia de los Estados Unidos en América. Ese paralelo lo señala Anatoly Fomenko. Esta misma Catalina está fundando Odessa en territorio tártaro. Esta es la Tartaria Menor. Y está repoblando esta ciudad con el nombre ahora de Odessa. No sé qué nombre tendría anteriormente. Sería cuestión de checarlo ahí en los mapas. ¿Qué posible nombre pueda ser? Y lo repuebla con griegos y judíos. Llega 1803, construcción del primer faro en el puerto. 1810, inaugura la primera fortaleza y murallas defensivas. O sea que me estás diciendo que la fortaleza estelar... Casi aquí todas las ciudades son fortalezas estelares. Pero según estoy viendo la narrativa, apenas la fortaleza se construyó en 1810. No lo sé. El auge de estas fortalezas estelares era más bien en la fecha en que la fundaron. Ya casi para 1810 no se usaban tanto.
1821, inicio del auge de la arquitectura neoclásica, primeros palacios y teatros. Odesa obtiene estatus de ciudad portuaria libre de impuestos, impulsando comercio. 1850, construcción de la Catedral de la Transfiguración. Inauguración en 1875 de la escalera Potemkin. Casi toda esta cronología es después de que llegó la inauguración de Odesa, después de haber sido controlada por los tártaros. Alumbrado eléctrico, 1894, 1900, consolidación de la ciudad como centro cultural del Mar Negro. Hechos curiosos, a ver. Odesa, conocida como la París del Este por su urbanismo y arquitectura elegante. Puerto clave para la exportación de grano del Imperio Ruso, compartiéndola en la ciudad rica y cosmopolita, convirtiéndola. Muchas calles del centro siguen un diseño en cuadrícula perfectamente proporcional, algo inusual para ciudades del siglo XVIII. Se construyeron canales subterráneos y pasajes secretos, algunos dicen que antiguos restos de estructuras anteriores. Odesa tiene una arquitectura que combina estilos europeos y locales. Fachadas barrocas con cúpulas orientales y balcones renacentistas. Algunos palacios parecen demasiado avanzados para la tecnología de la época, con bloques de piedra colosales ensamblados con precisión. La ciudad fue centro literario y artístico. Durante el siglo XIX, Odesa era un refugio para sociedades secretas y logias masónicas. Siglo XIX. Algunos cronistas mencionan grabados y estatuas antiguas con inscripciones desconocidas, que hoy se han perdido o reinterpretado como decoración europea. Si observamos Odesa del 1900, se percibe edificios monumentales perfectamente proporcionados, con columnas, frontones y arcos que parecen de una escala superior a la técnica de su tiempo. Calles amplias y rectas, cuadriculadas y alineadas con precisión astronómica. Reutilización de materiales antiguos que algunos autores alternativos asocian con ciudades de civilizaciones anteriores. Algo no exclusivo de Odesa, otras ciudades portuarias del Mar Negro y del Báltico muestran rasgos similares. En los edificios muchas veces escasez de documentación sobre la construcción de ciertos edificios. Algunos archivos desaparecieron durante guerras, revoluciones, generando misterio. Hay presencia de elementos simbólicos universales, columnas, frontones, relieves con figuras humanas y bestias que no corresponden al canon europeo del siglo XIX. Figuras humanas y bestias, se imagino que se refieren a dioses griego, romano. Bestias, me imagino que a grifos. Bueno, habría que ver directamente. Tamaño de los bloques de piedra y precisión parecen exceder la tecnología de la época, similar a los monumentos imposibles de Moscú, San Petersburgo o el Cáucaso. Odesa antes de 1794. Primero, colonias griegas. Antes de la llegada rusa, la región donde hoy se encuentra Odesa fue parte del litoral norte del Mar Negro, colonizado por griegos antiguos. Fundaron colonias en lo que hoy es Ucrania y Crimea, como Olbia, Tiras y Queronesos. 7 a.C. Servían como puertos comerciales, intercambios. El territorio alrededor de Odesa se encontraba cercano a estas colonias y se cree que hubo asentamientos griegos temporales.
En estas colonias de esos tiempos, el toro era el símbolo frecuente asociado a la fertilidad, fuerza y protección de los cultivos y los rebaños. Los griegos llevaban estos símbolos al arte, a la moneda, y a veces se vincula con las deidades como Zeus o Dionisio. En la época romana y los bárbaros del norte, o sea los vikingos, durante los siglos I a.C. y I después de Cristo, el Imperio Romano estableció influencia indirecta. Roma nunca controló directamente Odesa, pero sí interactuó con las tribus escitas y sármatas. Estas tribus, algunas de las cuales los historiadores relacionan con los tártaros y pueblos turánicos del este. Símbolo ritual y guerrero, el toro, que representaba fuerza y sacrificio. Odesa era una encrucijada entre mundo griego, romano y nómada turánico, creando un caldo de culturas y símbolos. Conexión tártaro y Turán. El término Turán aparece en las tradiciones persas y turánicas describiendo regiones del norte de Asia Central habitadas por pueblos nómadas, algunos de los cuales migraron a Europa Oriental. Los tártaros eran uno de los grupos turánicos más influyentes en Crimea y el sur de Ucrania, llegando a dominar la región hasta el siglo XVIII, que es cuando los retiró Catalina. La simbolización del toro se repite entre los pueblos, asociada a fuerza guerrera, fertilidad y protección de manadas y territorios. Algunos investigadores sugieren que ciertos símbolos arquitectónicos en Odesa o la planificación de la ciudad podrían tener raíces en esa herencia turánica o turca. Se dice que los griegos veneraban templos dedicados a Zeus Tauros. Vinculado a la energía del toro con la protección del puerto. Los romanos registraron leyendas sobre fantasmas de navegantes y comerciantes muertos en el Mar Negro. Entre los tártaros, la bahía de Odesa era el lugar donde se realizaban rituales de fertilidad y sacrificios simbólicos a figuras bovinas o mitológicas, uniendo la tierra, la abundancia y la guerra. La palabra Odesa podría tener raíces en Odesos, un nombre griego antiguo para ciudades portuarias del Mar Negro, y aunque oficialmente fue renombrada por Catalina la Grande, su ubicación ya era de interés estratégico y simbólico desde la antigüedad. Turán, el toro, ¿qué relación tendrán? A ver, según esto, Turán es el dios, el toro y el símbolo de poder. Turán es conocido principalmente en la mitología de Asia Central y el mundo turánico. Asia Central. Me imagino que en la zona del Caspio todos estos canatos tártaros en el Caspio, como los Oghuz, los Selyúcida, quizás incluso los Jázaros, que de hecho dominaron esta parte de Ucrania, que eran judíos. Bueno, adoptaron esa religión, pero claramente no todos eran judíos. Su naturaleza es dual. Por un lado es un dios de la guerra y la fuerza guerrera, protector de los ejércitos nómadas. Por otro es dios de la fertilidad y la abundancia, vinculado al pastoreo, la agricultura y la vida nómada. El toro es su símbolo principal, representando fuerza, virilidad y vitalidad. En rituales antiguos, los nómadas ofrecían toros o representaciones de toros para invocar protección o bendición de Turán. Lo que me recuerda que muchas veces vi a Crimea, no con ese nombre, sino Táurica. Crimea se llamaba Táurica. Bueno, pues el toro es símbolo universal. El toro no es exclusivo de Turán.
También se encuentra en otras culturas como el Zeus Tauros, Enlil y el toro celestial. Turán y Ucrania, el símbolo nacional. El toro se ha vuelto un emblema histórico en Ucrania, no como un dios literal, sino como símbolo de fuerza, fertilidad y resistencia. Hay estudios que sugieren que las regiones del norte del Mar Negro, incluyendo Odesa, conservaron símbolos turánicos ancestrales que luego se reinterpretaron en la iconografía heráldica. Por ejemplo, los escudos y banderas regionales muestran figuras de toros o cuernos que reflejaban la influencia de pueblos nómadas y su mitología, como los tártaros, los hunos, cuya religión y símbolos derivan de Turán y su toro sagrado. ¿Por qué sería importante Turán? Conexión con la energía vital, como protector de la fuerza guerrera y de los rebaños, simboliza la sustentación de la vida humana y animal. Símbolo de soberanía y territorialidad. En la estepa, dominar el territorio significaba sobrevivir. Turán encarnaba esa autoridad. Emblema urbano y nacional, Odesa y otras ciudades ucranianas adoptaron toros o símbolos de fuerza en la arquitectura, escudos y tradiciones populares, conectando el mito antiguo con la identidad moderna. Si lo relacionamos un poco más con Tartaria, el toro de Turán podría haber sido un símbolo sagrado reutilizado en la arquitectura monumental, esculturas y urbanismo. Odesa, situada en una región estratégica entre los Balcanes y Asia Central, habría absorbido símbolos turánicos antiguos reinterpretados en la cultura europea y rusa del siglo XVIII y XIX. Esto explicaría la presencia de iconografía bovina en edificios antiguos y el aire de civilización perdida que muchos asocian con Tartaria.